propósito de la tragedia de corrupción, saludamos a nuestra presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana María Espinosa. Presidenta, buenos días, gracias por estar en la W. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Pues, ingeniera, ya no sabemos qué pensar. Hasta la ANI llegó la corrupción a 4 funcionarios, según la Fiscalía. Tenemos un viceministro, un senador en la cárcel y la preocupación de la noche que llega. ¿Qué vamos a hacer? Continuar las investigaciones, Julio. Nosotros desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, cuando hicimos el anuncio que fue tan polémico, realmente lo que queríamos era llamar la atención de las dificultades y de las facilidades que propiciaban una concentración de la contratación. Nosotros realmente no somos los responsables de buscar quién comete el delito, pero nosotros sí queríamos, desde ese momento y desde el año 2013 que venimos trabajando en ese tema, es sentar el precedente de que debemos evitar que se haga la concentración en la contratación. Por eso hicimos un estudio riguroso, juicioso, de 3 modalidades específicas, aunque hay muchas más modalidades de contratación, y encontramos que realmente la gran mayoría quedaban en un solo oferente. Y cuando empezamos a investigar, encontramos que eran condiciones atípicas, que eran condiciones que no eran ni proporcionales a las obras ni coherentes con el trabajo que se iba a contratar. Eso fue lo que hicimos, y eso es, desde el año 2013 venimos haciendo eso, haciendo el llamado y la entrevista que realizamos con la famosa comunicación de respuesta del gobierno era precisamente que el panorama en el 2016 tendía a empeorar, porque los resultados de la evaluación nuestra en los primeros 6 meses siguen concentrando aún más la contratación. Doctora Espinosa, y en esa investigación que ustedes vienen realizando desde el 2013 sobre la contratación en Colombia y esos contratos adjudicados de no manera tan regular, ¿en dónde queda la actuación de los entes de control? Entiéndase de Procuraduría y Contraloría, porque pareciera imposible que las coimas y los contratos pudieran ser adjudicados sin que hubiera una complicidad de estas entidades. Yo realmente no me puedo referir a cómo ha sido la actuación de esos entes, pero realmente nosotros sí hemos dado las alertas. Y yo creo que ya que estamos en un momento en que están las investigaciones y parece que los resultados de las investigaciones se están dando rápidamente, lo más importante es que sigan estas investigaciones y definitivamente sepamos qué es lo que está pasando. Es que ya lo hemos dicho. Ese matrimonio entre los procesos contractuales y los procesos electorales son definitivamente una gran causa de la corrupción en el país. Félix. Por eso debemos volver a decir, si hubiese voluntad política de combatir la corrupción, no estaríamos ante estos escándalos. Félix, antes de su pregunta, sí tenemos que acudir a Eber Castro, porque este es un caso como el de Eber Castro. Cuando la doctora dijo lo que dijo, le cayeron rayos y centellas, y hoy los hechos le están dando la razón. Por eso, siempre es bueno recordar a Eber Castro. Se le dijo, se lo recomendó, se le advirtió. Y mire, Félix, no le hicieron caso. Y no hicieron caso. Pero, doctora Espinosa, yo quiero preguntarle algo, entendiendo que usted no se puede meter en detalles de las investigaciones, pero por su conocimiento, ¿un viceministro tiene el poder por sí mismo para acabar organizando o que una licitación sea una licitación a la carta, al gusto de un empresario que finalmente se gana esa licitación? ¿Ese poder lo puede tener por sí mismo un viceministro? No, de ninguna manera, pero realmente, fíjese que es importantísimo el pliego tipo, porque el pliego tipo va a restringir que coloquen las condiciones que quieran los diferentes funcionarios. El famoso pliego a la medida o el famoso pliego sastre que hemos venido diciendo hace muchos años va a terminar acabándose. Y por eso nosotros, como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, queremos participar en la reglamentación de la modificación de la Ley 80 que está propuesta por el Gobierno Nacional. Pero entonces le insisto, un viceministro por sí solo no puede. ¿Quiénes tienen que participar para ese pliego sastre del que usted nos habla?
Para hacer el pliego sastre participan muchísimas personas y también mandos medios, porque es que no podemos pensar que el director de una entidad tenga la capacidad y el tiempo y la minucia de revisar los pliegos de condiciones. Lamentablemente eso no es así, y entonces hay participación de muchas personas. Y yo hoy lamento profundamente el mal momento que está viviendo la ANI, porque pensábamos que era la excepción de la regla. Y ya vemos que hay investigaciones de funcionarios de allí. Entonces, si uno ve un funcionario como el ingeniero Andrade, que es una persona decente, de la cual nosotros compartimos totalmente cómo ha sido su actuar, pues hay muchas cosas que vienen y eso es lo que los funcionarios directores van a tener que empezar a trabajar e investigar desde el principio en toda su entidad, a ver qué es lo que puede estar sucediendo. Pero de hecho que un solo viceministro no puede hacer todo eso. Doctora Espinosa, en lugares del mundo donde no son tan frecuentes este tipo de prácticas, donde no se dan de esta forma, ¿cómo hacen y cómo se adelantan las mismas para evitar que este tipo de comportamientos no los tengan las constructoras? Vean, hay países donde la corrupción se radicó, como Singapur, como también en Hong Kong también se radicó la corrupción. Pero es que se radica con, primero, voluntad política. Segundo, legislación. Tercero, sanciones, y sanciones fuertes y definitivas. Y yo creo que nosotros aquí tenemos también que trabajar en una adecuada estructuración de los proyectos, que no permitan que en el camino empecemos a adicionar. Debemos saber qué es lo que vamos a contratar, cuál es el presupuesto real para ejecutar esa obra y ese proyecto en el tiempo previsto. Doctora Espinosa. Insistimos, una muy buena consultoría para disminuir la incertidumbre durante la ejecución de la obra. Cuando estábamos hablando de cómo pueden amañar los pliegos de condiciones para que cierta empresa sea la que se lleve el contrato, usted mencionaba que se necesitaban mandos medios y demás, pero esos contratos pueden amañarse dentro de una licitación sin que la cabeza de la cartera esté informada, es decir, sin que en este caso el ministro o ministra de Transporte esté informado de lo que sucedió. ¿Eso es posible? Claro que es posible, porque es que son detalles pequeñísimos que no puede un ministro, ni un viceministro, ni un director de una entidad tan grande que abarca tantas cosas. Ahora, realmente, yo sí creo que un jefe de una cartera, que un ministro, que un director y que un presidente tiene que tener gente muy buena a su alrededor, de mucha confianza y de mucha transparencia y con experiencia en elaboración de pliegos de licitación, para saber cuáles son esas minucias que permiten direccionar un proyecto. Ingeniera, usted ha dicho varias veces durante esta conversación la concentración de la contratación y usa la palabra los políticos. Y usted tiene razón. Los políticos tienen una relación directa con la contratación porque tienen familiares en el mundo de la contratación. Tienen familiares con empresas de ingeniería, de arquitectura, y permanentemente se están ganando los contratos. Pero ¿cómo romper el hilo en una familia en donde durante décadas hay uno que fue constructor y hay otro que fue político? ¿Cómo se maneja eso? Pues yo no creería que eso es malo per se. Realmente el problema no son ni siquiera los familiares, es que hay políticos, y yo no estoy hablando solamente de los congresistas, sino alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, que tienen contratistas, y no es que sean familiares, sino son contratistas que se van mudando y se van cambiando dependiendo de el ordenador del gasto o el director de la entidad contratante que llega. Entonces, yo lo que creo es que la única manera de romper ese hilo es simplemente que ojalá el gobierno hiciera caso a las entidades como nosotros, centros consultivos del gobierno nacional, que así como queremos que se contraten adecuadamente las obras, que se ejecuten hasta el final, y que los contratistas cumplan con lo que se han comprometido. Y de ninguna manera nosotros podemos aceptar que se piense que un contratista y que los ingenieros son los culpables. No, aquí hay una cadena impresionante. Y mire, Julio, y todas las personas que me escuchan, hoy la pequeña y mediana ingeniería está sufriendo la catástrofe de algunos casos de corrupción donde se utilizaron anticipos para hacer casos indebidos, para ejecutar, y hoy
tenemos una política de quitar los anticipos. Yo quiero dejar muy claro, el anticipo de la obra pública se necesita, porque usted no puede ir a contratar un servicio sin decir tengo los recursos para hacerlo. Entonces, los contratistas de la pequeña y mediana ingeniería no podemos financiar las obras del Estado. Y yo celebro la comunicación que hizo el presidente Santos ayer o antier, hablando de que se va a combatir la corrupción, porque de lo contrario de nada sirve que dediquemos muchísimos recursos para la infraestructura y por favor no podemos pensar que el futuro está en hacer lo que se está viendo en diferentes partes del país. Y no pensemos en una y dos entidades, es que hay casi 7.000 ordenadores de gasto en el país. Y eso es lo que hay que investigar. Y las entidades de control, etcétera, Procuraduría, Contraloría, todo lo que ustedes han mencionado, tienen que trabajar ahí y que encuentren el apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Porque así como decimos, también habrán contratistas que son incumplidos y a ellos nosotros tendremos que sancionarlos cuando sean socios de nuestra entidad y de nuestra institución. Diana María Espinosa, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Gracias por atendernos y comentar nuestro tema del día, la corrupción en la cosa pública. Ha sido usted muy amable. Gracias. Pues